Bien, entonces ahora podemos comprender mejor el teorema del criterio de la primera derivada. Dice, se hace un punto crítico. Ya sabemos que el punto crítico de una función es cuando su derivada es 0 o cuando no tiene derivada en el punto. Entonces, si la derivada cambia de negativo a positivo en ese valor, entonces va a cambiar de negativo, si se fijan en el dibujo, a positivo la derivada, por lo tanto va a tener un punto mínimo. Y si la derivada cambia de positivo, si se fijan en el dibujo acá, a negativo, entonces va a tener un punto máximo en C. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar los máximos y mínimos locales de la función para la función x cuadrado por e elevado a x. Entonces lo que tenemos que hacer primero es derivar. Derivar con la regla del producto. Entonces el primero derivado, la derivada de x cuadrado es 2x por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada de e elevado a x, que es exactamente la misma función. Y ahí queda. Entonces factorizamos por e elevado a x, nos queda x cuadrado más 2x, si es que lo ordenamos inmediatamente. Y entonces recuerden el video anterior que decía que la derivada, para saber los puntos máximos y mínimos locales, lo que tenemos que hacer es hacer la tabla de signos. Pero para hacer la tabla de signos necesito calcular la derivada e igualarla a 0, o sea, calcular los puntos críticos. Entonces, eso quiere decir que e elevado a x por x cuadrado más 2x va a ser 0, y eso implica que x cuadrado más 2x va a ser 0, porque e elevado a x nunca es 0, y eso quiere decir que si factorizo por x voy a obtener que mis puntos críticos son x igual a 0 o x igual a menos 2. Entonces armamos nuestra tabla. Y aquí la tabla, antes de armar la tabla, les quiero explicar una cosa. Necesitamos todos los factores de la derivada. Entonces nos conviene factorizar x cuadrado más 2x. Por lo tanto voy a colocar x, paréntesis, x más 2. ¿Ya? Y esa va a ser la derivada descompuesta en factores. Entonces aquí coloco elevado a x, x más 2. Esto va a facilitar mucho nuestra tabla. Menos 2, 0. Elevado a x siempre es positiva. X va a ser negativo si es menor que 0 y va a ser positiva si es mayor que 0. Y x menos 2 va a ser negativa si es menor a menos 2 y va a ser positiva si es mayor a menos 2. Entonces rápidamente obtenemos que tenemos la función es creciente cuando x es menor que menos 2, es decreciente cuando x está entre menos 2 y 0, y es creciente cuando x es mayor que 0. Además, notemos que la función es continua, porque x cuadrado por e elevado a x no se indefine. Entonces, como la función es continua, tenemos que nos pedían, ¿cierto?, los puntos máximos y mínimos. Entonces tenemos que tenemos un punto máximo, existe un máximo en x igual a menos 2 y existe un mínimo en x igual a 0. ¿Cuál es el valor de ese máximo? ¿Cuál es el valor de ese mínimo? Tenemos que reemplazar el valor en la función. Entonces quedaría f de menos 2 es igual a, lo voy a calcular mejor acá abajo. F de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado por e elevado a menos 2, o sea 4 por e elevado a menos 2. O sea, si lo quieren escribir así, 4 partido por e cuadrado. Entonces existe un máximo y es 4 partido por e elevado a 4. O sea,
valor máximo en ese intervalo, la función va a tomar ese punto. Que esto es un máximo, se llama local. Porque localmente, después vamos a ver la gráfica, localmente tiene un máximo. Y f de 0 va a ser 0. Entonces aquí estamos en GeoGebra y yo ya grafiqué la función x cuadrado por y elevado a x y grafiqué el punto que nos había dado mínimo local, el 0,0. Y grafiqué también el punto que nos dio un valor máximo local también, que es menos 2,4 partido por e elevado a 2. Pero si nos fijamos en la gráfica, aquí tendríamos que calcular, por ejemplo, para saber el mínimo global de toda la gráfica, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, y aquí en la gráfica nos damos cuenta que es 0. Por lo tanto, realmente el 0 es un mínimo global. En cambio, no existe un máximo global. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a infinito, la función se va al infinito. Espero que se haya entendido. Hasta la próxima.